buenas tardes. Reintegro mi agradecimiento al pastor Miguelito, a la pastora Liz y a la familia pastoral por darme la bendición de poder estar nuevamente iniciando el año en la segunda semana ya de este 2023. Agradezco mucho la invitación y agradezco mucho también que ustedes hayan podido venir a este servicio a recibir una palabra de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos están listos? Pero para empezar un año muy bendecido. Amén. ¿Sabes? Cuando hay propósito, hay destino. Cuando hay propósito, hay futuro. Y cuando hay propósito, hay bendición. Muchas veces en la vida, el enemigo va a tratar de robar, matar y destruir, dice la Biblia. Y cuando una persona porta un propósito, aún el día sea muy gris, el propósito a esa persona, el cual Dios le dio, lo hace invisible del enemigo. La Biblia dice de que había un jovencito llamado José, ya conmigo, José el soñador. Y este hombre había sido asignado y había un propósito por Dios para cumplir una asignación en un tiempo específico. Pero cuando hay propósito también, no somos inmunes a la adversidad. Cuando hay propósito, no somos inmunes al día lluvioso o al día malo. Todo hombre de Dios y toda mujer de Dios ha pasado por el día malo. Cuando hay propósito, los clavos no son para siempre. Cuando hay propósito, la cruz de espinas no es para siempre. El propósito no te hace inmune a la cruz. No te hace inmune a los clavos. No te hace inmune al rechazo. José, a pesar de que tenía un propósito y una asignación por Dios, tuvo que pasar por ciertos valles en su vida. Y esos valles, el primer valle que él pasa es el valle del rechazo. Se supone que los que lo tenían que aplaudir, orar y bendecir eran sus propios hermanos, pero no lo hicieron así. Lo sacaron de los brazos de Jacob, se lo llevaron a un lugar y ahí dijeron: lo vamos a matar. Pero cuando hay propósito, el enemigo no puede tocar tu vida, no puede tocar tus hijos, no puede tocar tu empresa, no puede tocar tu descendencia, porque cuando hay propósito, hay aliento de vida de Dios sobre ti y tu casa. Habían decidido matarlo, pero uno de ellos dijo: no lo matemos, mejor vendámoslo. Porque cuando hay propósito, el enemigo te puede atravesar clavos, pero no te puede matar. Y aún te matara, el Espíritu de Dios te resucita nuevamente. Porque cuando hay propósito, ni la muerte te puede detener. Cuando hay propósito, no hay tumba que pueda sostener el poder de Dios. Cuando hay propósito, nuestros hijos regresan a casa. Cuando hay propósito, nuestra voz se escucha en las naciones de la tierra. Cuando hay propósito, el rechazo no es una ofensa, es una señal de grandeza sobre nuestras vidas. Y José, lo que le tenían que aplaudir eran sus hermanos, pero no lo hicieron. Lo querían matar. Luego tramaron venderlo y lo dejaron en una cisterna. Cuando hay propósito, no hay cisterna que te pueda detener. No hay valle de muerte que te pueda detener. No hay cadena que pueda atar al hombre y a la mujer de Dios. Y el hombre
José sale y llegó a Egipto. Ahora bien, la presentación de José en Egipto, nadie quiere esa presentación. Él llegó desnudo a Egipto, como un simple esclavo más. Yo no escojo el camino lo escoge Dios. Pero él atravesó ese valle. ¿Qué hace un hombre con semejante propósito? Siendo un esclavo en Egipto, llegando a Egipto desnudo. Y llegó a Egipto y lo pusieron como entre todos los demás esclavos. Llegó un hombre importante, un político. Se lo llevó a su casa. Y ahí dice que la presencia de Dios estaba con él. Dios estaba con él. Caminaba con él. Porque muchas veces el propósito no te hace inmune a las situaciones adversas que podamos vivir. Pero yo me encontré a una persona hace unos días y me dice, yo le pregunto, ¿cómo te va? Y me dice, mal. Mira, me dijo, se me entraron a la casa, me robaron. Ese diablo, mira, me robó mis relojes, mi dinero, mis tarjetas. Me robó esto, me robó aquello. Me acababa de comprar un carro y el diablo vino y me envió un loco y golpeó mi carro y lo hizo pedazos. Y el seguro no me quiere pagar ahora, porque me quiere destruir mis cosas materiales, me dijo. Y yo le dije, no, él no está interesado en tu carro. A él tu carro le importa poco. Tus relojes le importa poco. Tus zapatos le importa poco. Él no quiere robar tus zapatos. Destruir tu carro, él no lo quiere destruir. Eso a él es insignificante para él. Entonces me quedó viendo y me dice, entonces me dijo, no son ataques del enemigo, eso me dijo. Mira, le dije yo, lo que el enemigo quiere destruir no es tu carro, es tu fe. Porque él sabe que tu fe agrada a Dios. Y dice que sin fe es imposible agradar ¿qué? A Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el enemigo este 2023 no va a querer destruir lo que está alrededor de ti. Él va a querer destruir tu fe. Porque si él destruye tu fe, te desconecta de Dios. Y lo que te lleva al plan y te lleva a tu destino final es la fe. La fe es preciosa como el oro, dice la palabra. Y el enemigo es alguien que va a tratar de robar y destruir tu fe. Porque si destruye tu fe, te aparta de Dios. Dios solo responde a algo y es a la fe. Dios conoce un lenguaje y es fe nada más. La gente dice, o las personas decimos hay veces, vamos a hacer oraciones poderosas. No hay oraciones poderosas, porque los fariseos oraban, los musulmanes oran, los brujos oran o no. Es que es a quien va dirigida la oración lo que hace poderosa la oración. Eso es lo que cambia las circunstancias. Ahora bien, la oración me cambia por dentro a mí, cambia mi corazón, cambia mis sentimientos, cambia todo lo que está alrededor de mí, cambia todo lo que está dentro de mí, perdón. Pero la fe cambia todo lo alrededor de mi vida. Por eso es que el enemigo va a venir a querer destruir y robar tu fe. Y cuando hay propósito, el enemigo se encargará de una y otra manera
de destruir tu fe. Porque Él sabe que si logra desactivar tu fe, es dejarte fuera del plan de Dios. El pueblo de Israel, a pesar que vieron tantos milagros, el libro de Hebreos dice que por la incredulidad en el corazón de ellos no pudieron entrar en la tierra prometida por falta de fe. O sea que la falta de fe hace que tú no puedas entrar a la tierra prometida. La incredulidad es un espíritu puesto por Satanás para no poseer la tierra. Ahora bien, parece que todo va bien con José ahora. De esclavo pasa a ser un mayordomo de la casa de un político. Parece que todo camina ya bien, a pesar de ser rechazado por los hermanos. Pero mira, el rechazo solo es una señal de grandeza que hay sobre tu vida. Una mujer me dijo: Erwin, te cuento que mi esposo me ha rechazado tantas veces en la vida que ahora creo que sí, cada quien por su lado. Yo dije: tranquila, porque el rechazo es señal de grandeza sobre tu vida. Y ahora José parece que todo va bien, todo camina bien. Ahora es trabajador de un político, está en su casa. De repente la mujer pues le echa el ojo al joven y todos sabemos la historia. Trata de seducirlo, pero no accede a ello. La mujer viene y lo acusa injustamente. Es llevado a la cárcel por un falso testimonio contra él. Ahora pareciera que todo iba bien, pero ahora nuevamente este joven o este hombre ahora se encuentra en una prisión, en una cárcel. ¿Sabe qué hace el enemigo? El enemigo siempre va a poner estorbo en nuestro camino. Él siempre va a tirar cáscaras de banano para que tú resbales. Pero la Biblia dice: 7 veces cae el justo y 7 veces lo vuelve a levantar Dios. La Biblia dice que no hay clavo ni corona de espina que pueda detener el plan y el propósito de Dios. El enemigo no puede detener un plan, no puede tener un propósito y una asignación que Dios marcó sobre un hombre. Pero el mismo hombre sí puede hacer que ese plan se desactive cuando no tiene fe en Dios. Hay días que no se oye a Dios, pero yo sigo creyendo que Dios está conmigo. Hay días que son demasiado lluviosos, pero yo sigo creyendo que Dios camina conmigo. La Biblia dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Jehová camina conmigo. Aunque no lo pueda ver, Él está conmigo. Aunque todo pinte negro, Él está conmigo. Aunque todo esté desordenado en mi vida, Él está conmigo. Porque fe no es emoción. Fe es creer en el día malo, que Dios te puede librar del oso de Acab y de Jezabel. Fe es saber que Dios va a cumplir su promesa. Aún pasen 25 años, Isaac tiene que nacer. Un día mi padre me dijo, él hacía carreteras y montañas vírgenes. Y llegamos a un lugar y sacó un machete y lo puso en la arena, en la piedra. Y me dijo: esa es tu herramienta de trabajo. Y yo me le quedé viendo y le dije, hice una pregunta ilógica: ¿y para qué es esto? Le dije: para que te limpies las uñas, me dijo. O sea, es tonto, me dijo. Eso es para, mira, agarrarlo y me vas a cortar todas las ramas para que el caite del tractor no se prendan. Entonces el machete no era un adorno, era una herramienta de trabajo. La fe no es un dicho, la fe es una arma de guerra que tú puedes usar
para desbaratar todo el plan que el enemigo levantó contra ti, contra tu empresa y contra tu casa. La fe no es un amuleto de buena suerte. La fe es una arma de guerra que la uso en el día oscuro y en el valle de la muerte. La fe es para saber que aunque el gigante sea más grande y más fuerte que yo, Jehová va conmigo. La fe es saber que en el día de mi depresión saldré de la cueva y volveré al monte Carmelo otra vez. Fe es creer que Dios puede multiplicar mis 5 panes y pueden comer miles de personas alrededor. Fe es creer que Dios puede hacer lo imposible en mi vida y yo haré lo posible, que es creer nada más. Porque fe es una arma de guerra que Dios te dio. Fe no es una medalla de oro. Fe es una arma de guerra que Dios pone y dice: camine, yo camino con usted. Ahora bien, quiero que vayamos a un versículo, y esta es la palabra que yo traigo. Cantares capítulo 2, versículo 11. Yo te vine a profetizar, amada iglesia, cambio de temporada. No todo el tiempo se llora, ni todo el tiempo se vive en el desierto. Hay un tiempo de estar en el desierto y hay un tiempo de poseer la tierra. Y mira lo que dice esto. Y cuando lo esté leyendo, yo sé que algunos de ustedes van a entrar a una nueva temporada, porque la palabra profética más segura y más exacta es la que está escrita, dice la Biblia. Y mientras yo esté leyendo este versículo, literalmente se va a abrir un portal donde vas a pasar de la escasez a la abundancia, de la enfermedad a la sanidad, de la depresión a la conquista, de la tristeza a la alegría, de la derrota a la victoria. Porque Dios te dice esta mañana: cambio la temporada sobre vuestras vidas, dice Dios. Y mira lo que dice: porque aquí ha pasado el invierno. Yo te vine a decir, el invierno está por terminar sobre tu vida. Se ha mudado la lluvia y dice: se fue. Yo te vine a profetizar que la enfermedad se está yendo, la escasez se está yendo, las maldiciones generacionales se están yendo. Todo aquello que te ató en el 2023 se está yendo en el nombre de Jesús. Y dice el 12: y se han mostrado las flores, wow, en la tierra, y el tiempo de la canción, se ha oído la voz de la tórtola. Ahora dice: se fue, pero aquí es donde viene la otra palabra: se han mostrado las flores. Yo vine a profetizarte esta mañana, amada iglesia, que se va a mostrar la belleza de Dios sobre las cenizas. Dios va a hacer una historia de tus cenizas. Dios te va a sacar de la tumba, te va a quitar los clavos, te va a quitar la corona de espina y te va a sacar de entre los muertos, para que el que estaba muerto diga: morí, pero viví para Cristo en este tiempo. Y dice: se han mostrado las flores y la tierra, y el tiempo, y dice: y el tiempo de la canción ha venido a nuestro país, y se ha oído la voz de la tórtola. La Biblia dice que venía Faraón y su ejército detrás de Moisés, y dice que cuando venían detrás de ellos tuvieron un estorbo, no había paso. Se encontraron frente al mar. Y Moisés consultó a Jehová y le dijo: ¿por qué consulta a mí? Use la vara. Y la levantó, y todos sabemos la historia.
Lo milagroso es que ellos empezaron a caminar sobre lo seco. Yo te vine a decir, tu camino no será pesado en el 2023, ni el barro detendrá tu caminar, sino que tu camino estará pavimentado en el 2023. Y empezaron a caminar. Pero mira, ese camino que Dios había hecho no era para Faraón, ni era para su ejército. Ese camino era para Moisés y el pueblo. Y así le dice el Espíritu de Dios, pastor: yo abro un camino en medio de la nada, dice Dios. Y no es un camino para tus enemigos, es un camino para ti y para el pueblo, dice Dios. Entonces caminaron, pero no era un camino para Faraón, ni para el ejército de Faraón. Era para Moisés y el pueblo. Y empezaron a caminar, empezaron a ir, porque Dios va a acelerar tu paso en el 2023. Pero no, ahí venían detrás de ellos. Y cuando pasó el último israelita, Dios dijo: stop, Faraón, este milagro no es para ti, este es para mi pueblo. Y dejó caer las aguas. Y la Biblia dice que los perseguían jamás los volvieron a perseguir. Y dice que cuando pasaron al otro mar, todos se quedaron viendo cómo las masas de las aguas caían sobre Faraón y caían sobre los ejércitos de Faraón. Y dice que cuando vio Moisés, dice que empezó a danzar. Y dice que cuando María, hermana de Moisés, empezó a ver lo que Dios había dicho, agarró el pandero y empezó a cantar. Porque dice Dios: que se han mostrado las flores y llegó el tiempo del cántico. Yo te vine a decir, el cántico de Moisés y de María no fue un cántico de alegría, fue el cántico de la victoria total sobre Faraón. Porque nunca más, ponte de pie ahí donde estás y deja que la presencia de Dios, aquí dice Dios, corre, breque, seré, breque. Veo unas palabras y veo la palabra México. Dios dice a México: aunque tu tierra esté oscura y esté desordenada, dice Dios, aunque los enemigos de la tierra se levantaron contra ti, dice Dios, y mancharon tu bandera de sangre, de corrupción y de luto, dice Dios, donde hubo pecado, sobreabundó la gracia, dice Dios. He aquí México, dice Dios, levanto una bandera sobre ti, dice Dios. He aquí, dice el Espíritu de Dios, México, es el tiempo del cántico sobre ti, dice Dios. Yo te profetizo, México, que el tiempo del invierno está por terminar. Ahora viene el tiempo de la vida. El Espíritu de Dios dice esta palabra sobre México. México, dice Dios, pareces el valle de los huesos secos, pero yo ya envié al profeta, dice Dios. He enviado al profeta y dice Dios, lleva una palabra y los huesos secos van a resucitar, dice Dios. Entonces empiezo a ver un ángel de guerra descender sobre México y empiezo a ver a un remanente fiel que no ha doblado sus rodillas, y empiezo a ver unas trompetas que suenan en el cielo de México. Y el Espíritu dice: he aquí, viene un tiempo, dice Dios, donde mi sonido se escuchará, la voz de la tórtola se dejará oír. Corre, breikaso, ebreken.